El 26 de abril de 1945, Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, fue visto por última vez en el búnker de la Cancillería de Berlín. La ciudad estaba al borde del colapso bajo el avance soviético, y el régimen nazi enfrentaba su final. En ese día, Müller supervisó personalmente el interrogatorio y la ejecución de Hermann Fegelein, general de división de las SS y cuñado de Eva Braun. Bajo órdenes directas, Müller condujo a Fegelein al sótano de la Cancillería, donde se le sometió a tortura para obtener información sobre posibles conspiraciones. Poco después, fue ejecutado. Tras la ejecución, Heinrich Müller desapareció, mientras otros altos mandos nazis como Himmler y Goebbels tomaron decisiones definitivas en sus últimos días. El paradero de Müller se convirtió en un enigma. Oficialmente, se le declaró muerto en mayo de 1945 y su cuerpo fue atribuido a una tumba en el cementerio de Neukölln. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que dicha tumba estaba vacía. El descubrimiento de la tumba vacía en Neukölln reforzó la idea de que su desaparición no fue accidental. Las investigaciones oficiales realizadas en los años 60 concluyeron que los restos allí enterrados no pertenecían a Müller. Sin evidencias físicas o testimonios concluyentes, el destino del jefe de la Gestapo se mantuvo envuelto en misterio. En 2013 la historia dio un giro inesperado. Johannes Tuchel, director del Memorial de la Resistencia Alemana, encontró un registro en los archivos del distrito de Mitte, Berlín, que documentaba la defunción de Müller y su entierro en un cementerio judío del mismo barrio. Según los archivos, el entierro tuvo lugar durante el caos de los últimos días de la guerra, cuando las ruinas impedían el funcionamiento normal de los cementerios y muchas sepulturas eran realizadas de forma provisional. Con el tiempo, esta sepultura temporal quedó olvidada y se convirtió en definitiva. De la justicia a la oscuridad. El enigma del entierro de Kurt Daluege. Lo que ocurrió con Kurt Daluege tras su ejecución ha permanecido envuelto en el misterio, alimentando especulaciones durante décadas. Después del fin de la Segunda Guerra Mundial, aquel hombre fue arrestado por las fuerzas británicas y extraditado a Checoslovaquia, donde enfrentó un juicio por crímenes contra la humanidad. Las atrocidades que supervisó, como la masacre del pueblo de Lidice en represalia por el asesinato de Reinhard Heydrich, ocuparon un lugar central en las acusaciones. A pesar de las pruebas abrumadoras, sostuvo durante todo el proceso judicial que solo cumplía órdenes superiores y que siempre actuó en función del interés nacional alemán. El juicio, que comenzó en septiembre del 46, atrajo la atención internacional. La condena fue contundente, culpable de crímenes de guerra y lesa humanidad. El tribunal le dictó sentencia de muerte y fue ejecutado por ahorcamiento el 24 de octubre en el patio de la prisión de Pankráck, en Praga. Tras su ejecución, el cuerpo de Kurt fue enterrado en una tumba no marcada en el cementerio de Pankráck, una práctica común para figuras nazis condenadas. La decisión de no identificar su zona de descanso final obedeció al temor de que su tumba pudiera convertirse en un lugar de culto para simpatizantes del régimen caído. Este entierro rápido y anónimo fue llevado a cabo sin ceremonia, en consonancia con el esfuerzo por borrar cualquier vestigio de su efigie de la memoria pública. Los detalles específicos del entierro fueron mantenidos en secreto. Las autoridades checas documentaron mínimamente el proceso, lo que dejó un vacío de información que, con el tiempo, se convirtió en terreno fértil para rumores y teorías conspirativas. Aunque no existe evidencia oficial que respalde la idea de que sus restos fueron exhumados o trasladados, rumores persistentes sugieren que podrían haber sido destruidos para asegurarse de que no quedara ningún vestigio físico de su existencia. El caso de Daluege destaca la complejidad de la gestión de la memoria histórica tras la Segunda Guerra Mundial. Por un lado, existía la necesidad de hacer justicia por las atrocidades cometidas. Por otro, las autoridades debían tomar medidas para prevenir cualquier posible resurgimiento del extremismo. En este contexto, la decisión de enterrarlo en un sarcófago no marcado y mantener en secreto los detalles de su sepultura reflejó un enfoque pragmático para lidiar con su legado. En los años posteriores a la guerra, investigadores y periodistas han intentado reconstruir los eventos relacionados con figuras nazis prominentes como Daluege. Sin embargo,
En su caso específico, la falta de documentación y la naturaleza deliberadamente clandestina de su entierro han dificultado estos esfuerzos. La mayoría de los intentos de localizar su tumba o verificar teorías sobre el cuerpo han resultado infructuosos, dejando muchas preguntas sin respuesta. La última morada de Albert Speer. Secretos y especulaciones tras su entierro. Albert Speer, arquitecto y político alemán, falleció el 1 de septiembre de 1981 en Londres, Inglaterra, debido a complicaciones relacionadas con un cáncer diagnosticado poco tiempo antes. Había ocupado una posición prominente en el régimen nazi como arquitecto principal y luego como ministro de armamentos. Pasó sus últimos años publicando libros y reflexionando sobre su papel en el Tercer Reich. A pesar de todo, lo que ocurrió después de su muerte con sus restos mortales y su sepultura ha sido motivo de interés histórico y especulación. Tras su fallecimiento, sus familiares y allegados organizaron una ceremonia privada. A pesar de su notoriedad, se evitó cualquier manifestación pública significativa que pudiera interpretarse como una glorificación de su efigie. Su entierro reflejó su vida posterior a su condena, discreto, con un esfuerzo deliberado por mantener un perfil bajo. Speer fue enterrado en Bergfriedhof Heidelberg, un cementerio no muy lejano a ciudades como Mannheim. A pesar de esta elección, la ubicación exacta de su tumba fue conocida, pero mantenida bajo estricta discreción. No querían que se hiciera muy pública. La decisión era coherente con una política extendida en Alemania y otros países que habían sufrido la ocupación alemana, negar cualquier espacio físico que pudiera servir como un símbolo de apoyo a la ideología nacionalsocialista. No se erigió una lápida ostentosa, ni ningún otro marcador que pudiera llamar la atención. La tumba de Albert, según los reportes disponibles, no difería de las demás en el cementerio, lo que dificultaba identificar su localización precisa. Este sigilo reflejaba también el deseo de aquel hombre de mantener un perfil bajo tras su liberación en 1966 y la insistencia de su familia en evitar controversias. En los años siguientes surgieron rumores y especulaciones sobre el destino de sus restos. Algunos sugerían que podrían haber sido exhumados en secreto y trasladados a otro espacio. Estas teorías, sin embargo, carecen de pruebas concretas. Otros especularon que el entierro en Bergfriedhof Heidelberg fue una fachada y que Speer podría haber sido sepultado en un lugar completamente diferente. Pero la falta de registros oficiales disponibles al público ha dejado estas afirmaciones en el terreno de la especulación. A pesar de las precauciones, el interés por su figura continuó después de su muerte. Sus memorias, especialmente dentro del Tercer Reich, publicadas en vida, generaron debates académicos y públicos. Él intentó retratarse en vida como un tecnócrata arrepentido, ajeno a las decisiones políticas más atroces del régimen, aunque su responsabilidad como ministro de armamentos y su utilización de mano de obra forzada contradijeron esta imagen. De hecho, fueron los historiadores quienes comenzaron a desmantelar esa imagen que el difunto trató de proyectar, argumentando que Speer había sido consciente y cómplice en muchos aspectos del régimen nazi. Todo esto ocurrió principalmente en la década de los 90, época en la que había finalizado la Guerra Fría y se intensificó la idea de esclarecer muchos aspectos de los antiguos países comunistas. El funeral de un carnicero, el último adiós a Reinhard Heydrich. Tras su muerte el 4 de junio de 1942, consecuencia de un atentado llevado a cabo por miembros de la resistencia checoslovaca, Reinhard Heydrich fue sepultado con honores en una ceremonia marcada por la magnitud de su figura dentro de la estructura nazi. El funeral del funcionario se llevó a cabo 5 días después de su partida física en Berlín, en la Cancillería del Reich. La ceremonia estuvo impregnada de simbolismo y pompa. Altos funcionarios del gobierno, incluido Adolf Hitler, asistieron al evento para rendir homenaje a uno de los principales arquitectos del Holocausto y protector del régimen en el protectorado de Bohemia y Moravia. Se interpretó la marcha fúnebre de Wagner, subrayando su posición como figura clave de ese entramado. Sin embargo, el tono de la ceremonia no estuvo exento de reproches, ya que Hitler manifestó su frustración por lo que consideraba un error imprudente de Heydrich al no viajar con mayor protección. El entierro inicial de Reinhard
se realizó en una zona prominente dentro de Berlín, el Cementerio de los Inválidos, recibiendo grandes honores militares. Pero esta última morada no permanecería como su lugar de descanso definitivo. La derrota de Alemania, ocurrida 3 años después, trajo consigo un cambio radical en la percepción y manejo de los restos de líderes nazis prominentes. Las autoridades soviéticas, que ocuparon Berlín tras el colapso del régimen, tomaron medidas para prevenir cualquier tipo de glorificación póstuma de figuras como él. Los informes de la época indican que se retiró la lápida y su nombre. Este acto tenía un propósito claro: borrar cualquier traza física que pudiera servir como punto de referencia para quienes buscaran ensalzar su legado. En los años que siguieron surgieron rumores y especulaciones sobre el paradero de Heydrich. Algunos historiadores han sugerido que se habrían llevado a cabo investigaciones adicionales sobre su cuerpo, en parte para confirmar su identidad y analizar las circunstancias exactas de su muerte. No obstante, estos detalles carecen de confirmación oficial debido a la destrucción de muchos documentos durante el caos del final de la guerra y la ocupación aliada. Con el paso del tiempo, su efigie ha sido objeto de análisis y debates. En Praga y Lidice se han erigido monumentos para conmemorar tanto a las víctimas del régimen como a los actos de resistencia que definieron esa época. En febrero del año 2000, un grupo de extrema izquierda conocido como Autonomen Totengraber intentó profanar la tumba, localizada en el Cementerio de los Inválidos. Este grupo había llevado a cabo acciones similares en el pasado, incluyendo la apertura de la tumba del oficial nazi Horst Wessel, donde afirmaron haber arrojado su cráneo al río Spree, aunque esta afirmación fue desmentida por la policía. Durante la madrugada del intento, los activistas se dirigieron a la sepultura de Heydrich. A pesar de sus esfuerzos, no hay registros claros que indiquen si lograron acceder a él o si se sustrajo algo. Un segundo intento ocurrió el 12 de diciembre, 19 años más tarde. Aquel día se descubrió un nuevo intento de robo en la tumba. Trabajadores del cementerio encontraron un agujero en el sitio de reposo, lo que llevó a la policía a iniciar una investigación. Aunque la tumba había sido abierta, no se logró sustraer nada de los restos mortales de aquel hombre. Posteriormente, la policía confirmó que los responsables del intento de robo no fueron identificados y no hay sospechosos en la investigación. De comandante a prisionero, la vida y muerte de Karl Dönitz. Durante la Segunda Guerra Mundial, Karl Dönitz se destacó como líder militar y comandante de la Kriegsmarine, donde supervisó la estrategia de los submarinos alemanes, conocidos como U-Boats. A finales de la guerra, asumió brevemente el cargo de jefe de Estado. Su mandato, contrario a lo que pudiera pensarse, fue efímero. Apenas unos días después, Alemania se rindió de manera incondicional. Capturado por las fuerzas aliadas, fue juzgado en los juicios de Nuremberg y condenado a 10 años de prisión por crímenes de guerra. Tras cumplir su sentencia en la prisión de Spandau, fue liberado en el 56. Dönitz se retiró a la pequeña localidad de Aumühle, cerca de Hamburgo, donde vivió el resto de sus días en relativa tranquilidad, escribiendo libros y defendiendo su papel durante la guerra. El día de Nochebuena de 1980, murió debido a un ataque al corazón. Sus restos fueron enterrados en el cementerio de Aumühle, donde también había vivido tras su liberación. El entierro fue una ceremonia privada, organizada por su familia inmediata. La elección de enterrar a Karl en Aumühle no fue casual. Tras su liberación, había vivido allí de manera discreta, sin buscar el centro de atención. Sus últimos años estuvieron marcados por una vida sencilla, financiada en parte por una pensión estatal, que generó controversia debido a su papel en la guerra. La comunidad local de Aumühle, aunque consciente de su presencia, adoptó una postura de tolerancia hacia su retiro en la zona. Aunque algunos grupos podrían haber buscado rendirle homenajes públicos, las autoridades alemanas tomaron medidas para evitar que su figura fuera glorificada. El lugar de descanso es una tumba sencilla, sin inscripciones que destaquen su rol ni su papel dentro del Tercer Reich. El contexto político de la época influyó en la manera en que se manejó la información sobre su entierro. Aunque la ubicación de su tumba no es estrictamente un secreto, tampoco se promovió su ubicación. Esto contrasta con las tumbas de otros líderes nazis, que en algunos casos han sido eliminadas para evitar connotaciones simbólicas.
En los años posteriores, la tumba del expresidente alemán se mantuvo en gran parte fuera del ojo público. Sin embargo, no estuvo exenta de interés. Aunque no se han registrado incidentes mayores, han circulado rumores sobre posibles intentos de vandalismo o incluso de exhumación con fines políticos o simbólicos. No obstante, estas afirmaciones nunca han sido respaldadas por evidencia concreta. Memorias silenciadas. El juicio y el legado oculto de Karl Hermann Frank. Karl Hermann Frank fue ejecutado el 22 de mayo del 46 en la prisión de Pankráck, en Praga, tras ser declarado culpable de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Aquel día, su cuerpo colgó del patíbulo ante la mirada de funcionarios, representantes internacionales y una multitud que se reunió para presenciar el fin de uno de los responsables de la represión durante la ocupación de Checoslovaquia. Lo que siguió después de su muerte ha estado envuelto en el misterio. El cuerpo fue retirado del lugar de su ejecución sin ceremonias, en un esfuerzo deliberado por parte de las autoridades checas para borrar cualquier rastro físico de su existencia. Su cadáver fue transportado al cementerio de Dablice. El entierro se realizó de manera discreta y bajo estrictas medidas de seguridad, siendo enterrado en una fosa anónima. De hecho, el propósito era que, con el paso del tiempo, el sitio exacto donde yacía este personaje desapareciera incluso de la memoria institucional. A lo largo de los años, esta decisión ha generado diversas especulaciones. Algunos rumores sugieren que su cuerpo pudo haber sido exhumado en secreto y trasladado a otro espacio, aunque no existe evidencia concreta que respalde esta teoría. Mientras tanto, el contexto en el que se produjo este entierro clandestino refleja las profundas cicatrices que el régimen nazi dejó en Checoslovaquia. En los años que siguieron, el interés académico y público por las figuras alemanas de la época llevó a investigaciones sobre la vida y la muerte de Karl Hermann Frank. Aunque no tenga que ver con el paradero de sus restos, en marzo de 2021 se produjo un descubrimiento significativo en la radio checa. Archivistas encontraron grabaciones inéditas del juicio en su contra. Este hallazgo incluyó aproximadamente 1.300 discos que contenían más de 80 horas de material grabado durante el juicio del 46. Las grabaciones resultaron ser una fuente valiosa de información, ya que proporcionaron detalles adicionales sobre un proceso judicial que, aunque conocido, carecía de algunos aspectos importantes. Las grabaciones halladas incluían testimonios de estudiantes checos que habían sido detenidos y enviados a campos de concentración tras la represión nazi en el año 39 del siglo pasado. También contenían declaraciones de otros implicados en el juicio, incluyendo su abogado, Kamil Ressler, quien había sido perseguido durante la ocupación. Miloslav Turek, encargado de la digitalización del material, explicó que cada disco contenía aproximadamente 3 minutos y medio de grabaciones. El juicio se grabó continuamente, y cada cinta magnética tenía una duración de alrededor de 20 minutos. Cada noche se producía un resumen del día a partir de las grabaciones, lo que facilitaba la preservación del proceso judicial para futuras generaciones. La radio checa se comprometió a poner a disposición del público y los investigadores este material restaurado, asegurando que las voces del pasado no sean olvidadas. Su fidelidad fue su condena. La caída de Ernst Röhm y su tumba anónima. Ernst Röhm fue ejecutado el 1 de julio de 1934 en la prisión de Stadelheim, en Múnich, tras negarse a suicidarse como le habían ofrecido sus captores. Fue abatido por un disparo a quemarropa por miembros de la SS, conformado específicamente por Theodor Eicke y Michael Lippert, marcando el violento epílogo de su controvertida figura del régimen nazi. Tras la ejecución, sus restos mortales quedaron bajo custodia de las autoridades del Tercer Reich, quienes tomaron decisiones que reflejaban el temor al impacto simbólico que podía tener su memoria. El cuerpo fue rápidamente transportado al cementerio de Westfriedhof. No hubo ceremonias públicas ni muestras de respeto oficiales hacia el que alguna vez había sido uno de los hombres más cercanos a Adolf Hitler. La discreción en torno a su entierro fue deliberada. Había que evitar que se convirtiera en un mártir para opositores internos o en un símbolo de resistencia entre los sectores más radicales del gobierno. La tumba fue concebida como un espacio sin marcadores ostentosos, reflejo de su abrupta caída en desgracia.
No hay registro de la colocación de lápidas conmemorativas, ni mucho menos monumentos que destacaran su influencia durante los primeros años del partido nazi. Esta decisión obedecía no solo al desprecio de Hitler y su círculo cercano, sino también a la estrategia política de mantener control sobre el relato que el régimen quería perpetuar. Con el paso de los años, el lugar de descanso de Rom quedó envuelto en una especie de niebla histórica. La Segunda Guerra Mundial y el colapso de todo el esfuerzo alemán contribuyeron a borrar aún más los rastros de su sepultura. Aunque existen registros de su entierro en una pequeña parcela familiar, no hay evidencias de que la tumba se haya mantenido como un espacio reconocible o visitado. A partir del año 45, el nuevo gobierno alemán adoptó una política rigurosa para desmantelar cualquier símbolo asociado al régimen caído. En este contexto se especula que Ernst pudo haber sido removido como parte de este esfuerzo. No obstante, no existen registros públicos o confirmaciones oficiales sobre la exhumación o el traslado de sus restos a otro sitio. Igualmente, el cementerio de la prisión, como otros tantos de la época, fue objeto de renovaciones, redistribuciones y posibles exhumaciones, prácticas comunes en la posguerra para gestionar los limitados espacios en zonas urbanas. Estas acciones contribuyeron a la pérdida de información precisa sobre el destino final del antiguo funcionario. El interés en Rom y su destino póstumo persistió en los años posteriores a la guerra, aunque en gran parte se centró en su vida política y su papel en las luchas internas del nazismo más que en su sepultura. Brasil y las investigaciones científicas. La última morada del Ángel de la Muerte. Joseph Mengele falleció el 7 de febrero del 79 en la localidad brasileña de Bertioga, víctima de un ataque cardíaco mientras nadaba en el océano. En aquel momento vivía bajo el nombre falso de Wolfgang Gerhard, el cual adoptó para evitar la captura que le perseguía desde el final de la Segunda Guerra Mundial. Durante décadas, había logrado eludir a las autoridades y a los cazadores de nazis gracias a su habilidad para esconderse en diversos países de Sudamérica. Su muerte pasó prácticamente inadvertida, y no sería hasta años después que las autoridades confirmarían su identidad y su destino final. Tras su fallecimiento, sus restos fueron enterrados en un cementerio de Embu das Artes, en el área metropolitana de São Paulo, Brasil. La discreción con la que se manejó el entierro reflejaba tanto el deseo de proteger la identidad de Joseph como el esfuerzo de su círculo cercano por evitar que su figura atrajera atención indeseada. Durante los años posteriores a su muerte, la familia trató de mantener el anonimato respecto a su paradero. No obstante, a medida que las investigaciones sobre criminales de guerra avanzaban en los años 80, surgieron rumores sobre su posible paradero en Sudamérica. En 1985, una serie de pistas llevó a las autoridades alemanas y brasileñas a investigar la tumba de Wolfgang Gerhard en Embu das Artes. Para ser más precisos, la policía alemana interceptó cartas que indicaban la muerte de Mengele. Estas cartas fueron enviadas por un matrimonio austríaco que lo había ayudado durante su tiempo en Brasil. La información llevó a la policía brasileña a investigar más a fondo el paradero del médico. Motivado a ello, el 21 de junio de ese año se procedió a la exhumación de la tumba, con el único objetivo de realizar un análisis forense y determinar si se trataba realmente del sujeto al que buscaban. El proceso de identificación inicial se basó en el análisis de la dentadura, que permitió establecer una correspondencia significativa con los registros dentales disponibles del médico nazi. También se realizó una revisión de huesos para determinar la edad del esqueleto y comparar características físicas específicas, como una fractura de cadera que había sufrido mientras trabajaba en Auschwitz. En marzo del año siguiente, se encontró una radiografía antigua de Mengele que permitía realizar una comparación definitiva entre el cráneo y las imágenes radiográficas. Los expertos estadounidenses y brasileños confirmaron que las imágenes coinciden, consolidando así la identificación. La investigación continuó con mayor profundidad en los años siguientes, culminando en 1992 con el uso de pruebas de ADN para confirmar de manera definitiva que los restos exhumados pertenecían a Joseph. Este avance fue posible gracias a la comparación entre el cadáver y muestras genéticas de familiares vivos del criminal. Con esta confirmación, las autoridades cerraron oficialmente
uno de los capítulos más prolongados de la búsqueda de criminales de guerra. Tras la identificación, fue trasladado al Instituto Médico Forense de São Paulo. A pesar del interés internacional por repatriarlo a Alemania o Israel, su familia se ha negado a permitirlo. Aunque su hallazgo e identificación pusieron fin a décadas de incertidumbre, el caso de Mengele continuó generando controversia. Su entierro bajo un nombre falso, junto con las circunstancias de su vida en el exilio, plantearon preguntas sobre las redes de apoyo que le permitieron evitar la justicia durante tanto tiempo. La tumba silenciosa de Fritz Todt, un símbolo de la descomposición del Tercer Reich. Fritz Todt, ingeniero alemán y figura prominente del nacionalsocialismo, murió el 8 de febrero del 42 en un accidente aéreo que ocurrió cerca de Rastenburg, en Prusia Oriental. Su fallecimiento, inesperado y envuelto en circunstancias que han generado diversas especulaciones, marcó el fin de una carrera profundamente entrelazada con la maquinaria militar y propagandística del sistema al cual servía. Sin embargo, tras su muerte, el destino de sus restos mortales se convirtió en un asunto tranquilo, pero no exento de interés histórico. Fue trasladado a Berlín, donde se le rindieron honores como un héroe del régimen. Adolf Hitler, quien tenía en alta estima a Fritz por su lealtad y contribuciones, asistió al funeral, reforzando la imagen del fallecido como un símbolo del sacrificio y la dedicación hacia el Tercer Reich. Posteriormente fue enterrado en el Cementerio de los Inválidos, un lugar reservado para figuras militares prominentes de Alemania. Contrario a lo esperado, el sepulcro fue diseñado para ser discreto. A pesar de la importancia de su papel, se decidió mantener su tumba sencilla, sin ornamentaciones que pudieran fomentar el culto a su memoria. En el contexto de un régimen que buscaba proyectar grandeza y poder a través de monumentos y ceremonias, esta decisión parece haber sido estratégica, quizás para evitar la concentración de atención no deseada en un sitio específico tras su muerte. Cuando la Segunda Guerra Mundial llegó a su fin y las fuerzas aliadas ocuparon Alemania, aquel cementerio, como otros espacios asociados a lo que Alemania estaba abandonando, atrajo la atención de las nuevas autoridades y de curiosos interesados en la caída del régimen nazi. No obstante, los restos de Todt no fueron exhumados ni se realizaron modificaciones significativas en su tumba. Esto contrastó con otras acciones llevadas a cabo para borrar símbolos del régimen, como la destrucción de monumentos y la eliminación de emblemas nazis. Con el tiempo, el interés por su figura y su tumba disminuyó. El cementerio, ubicado en lo que se convertiría en Berlín del Este durante la Guerra Fría, quedó parcialmente abandonado y sufrió daños significativos. Muchas de las tumbas fueron destruidas o quedaron descuidadas durante esta época, ya sea debido al impacto de la guerra o a las decisiones tomadas por las autoridades de Alemania Oriental, que buscaban distanciarse del pasado reciente. La tumba, no obstante, permaneció intacta, preservada de la atención pública masiva y de los intentos de vandalismo. A lo largo de las décadas posteriores, el interés académico y social por él se mantuvo limitado. Aunque su legado como ingeniero y administrador en el régimen nazi es indiscutible, su asociación con proyectos que involucraron el uso de mano de obra forzada y que contribuyeron al aparato bélico del Tercer Reich han oscurecido cualquier evaluación más amplia de sus logros técnicos. Este enfoque también influyó en la percepción de su lugar de descanso final, que rara vez ha sido objeto de visitas o menciones en contextos más amplios. En las pocas ocasiones en que la tumba ha sido mencionada, ha sido principalmente en estudios históricos o debates sobre cómo manejar los restos de figuras asociadas al nazismo. A diferencia de otros miembros prominentes del régimen, cuyas ubicaciones de entierro han sido vandalizados o transformados en sitios de peregrinación, el sepulcro de Todt se ha mantenido relativamente en el anonimato. En las décadas recientes, los esfuerzos por preservar el cementerio han llevado a revalorizarlo como un sitio de interés histórico, aunque no específicamente por la presencia de la tumba de Fritz. Más bien, el enfoque se ha centrado en el valor patrimonial del cementerio en su conjunto, como un reflejo de las complejas capas del pasado alemán, desde el Imperio Alemán hasta el periodo de la Guerra Fría. Cenizas, al mar, la exhumación de Rudolf Hess y el fin de un culto neonazi. El vuelo solitario a Escocia que Rudolf Hess llevó a cabo en 1941
supuestamente con la intención de negociar una paz con el Reino Unido, fue uno de los actos más inusuales y misteriosos de su vida. Tras ser capturado por las autoridades británicas, pasó el resto de la guerra en prisión y en el año 46 fue sentenciado a cadena perpetua, cumpliendo su condena en la prisión de Spandau. A mediados de agosto del 87, murió a los 93 años en su celda de la prisión de Spandau, Berlín. La versión oficial de su muerte fue que se trató de un ahorcamiento que él mismo se practicó, aunque esta explicación ha sido objeto de intensas especulaciones y teorías conspirativas. El destino de sus restos mortales comenzó a generar controversia casi inmediatamente después de su muerte. Cuando se anunció su desaparición física, su tumba no era un tema de atención inmediata. Sin embargo, con el paso de los años, se convirtió en un foco de atención pública debido a los intentos de algunos grupos extremistas de utilizarla como un sitio de culto. Estos grupos, algunos de ellos neonazis, consideraban a Hess una figura clave de la ideología que defendían, y su tumba en el cementerio de Wunsiedel, una pequeña localidad alemana, se convirtió en un lugar de peregrinaje para sus seguidores. La tumba, que llevaba una inscripción que honraba su lealtad a Hitler y al Tercer Reich, se convirtió en un símbolo cargado de controversia. Efectivamente, en septiembre del 2009, cientos de partidarios se reunieron en Wunsiedel para recordar al miembro del partido nazi. A pesar de las prohibiciones, la extrema derecha continuaba admirando su último lecho. La situación se volvió insostenible con el paso del tiempo. La atención que recibió la tumba por parte de grupos extremistas obligó a las autoridades alemanas a reconsiderar el futuro de la estadía del viejo funcionario en aquel cementerio. Tras varios años de debate y de creciente presión pública, en 2011, las autoridades decidieron exhumar los restos de Rudolf y proceder a su cremación para evitar que su sepultura se convirtiera en un sitio de veneración. La exhumación de Rudolf Hess se llevó a cabo el 20 de julio. Fue un proceso que estuvo rodeado de gran secretismo y se decidió esparcir sus cenizas en un lago no identificado, con el objetivo de evitar cualquier tipo de monumento o ceremonia que pudiera perpetuar su figura. Aunque muchos consideraron que su exhumación y cremación era un paso importante para evitar la glorificación de su rol, otros lo vieron como un intento de silenciar una parte incómoda de la historia. Hoy en día, el sitio donde estaba enterrado en Wunsiedel sigue siendo un sitio de interés, pero ya no es un foco de adoración ni de controversia pública.